nos metemos en el comercio santafesino, Mauro. Sí, Fabio, porque hace instantes nada más se dio a conocer un informe sobre las ventas de marzo. Sí. ¿Cómo estuvieron las ventas de marzo del comercio santafesino? Rápidamente, porque ya A ver. tenemos también una nota sobre este tema. En cuanto a la facturación, la variación entre marzo de 2024 y marzo de 2023, un 28% dice que se incrementó en más del 100%, otro 28% dice que se incrementó entre el 60 y el 80%, un 36% que se incrementó entre un 80 y 100%, y un 8% solamente dijo que disminuyeron las ventas. Ahí esto es uno de los aspectos de este informe. Después ya esto es más subjetivo. ¿Cómo considera que han sido las ventas de marzo? Regulares dijo un 36%, buenas un 48%, muy buenas un 12% y malas un 4%. Y pasamos al último gráfico que tenemos, Dani, que habla del tema horario corrido, algo que se estuvo debatiendo mucho durante las últimas semanas. Se le preguntó en este relevamiento y un sí en una época del año, 16,1% de los comerciantes. Un no, directamente no, 37,5% de los comerciantes. Sí todo el año, 17,8%. Tal vez en una época del año, dijeron un 25% de los comerciantes, y tal vez todo el año un 3,6%, pero lo tenemos en contacto a Carlos Arese, que es justamente integrante del centro comercial. Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Fabián Masi, Mauro Rey, todo el equipo aquí de Malas, te saludamos. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué análisis hacen, Carlos, de los resultados de este informe? Primero, respecto a las ventas. Bueno, vos estuviste leyendo la respuesta que obtuvimos cuando preguntamos cómo ha sido la variación interanual. Si bien las respuestas obtenidas son unos incrementos nominales importantes les llamo más del 100%, ¿qué pasa? Eso hay que compararlo con el índice de precio al consumidor, porque indudablemente que la inflación distorsiona todas estas comparaciones. Entonces, por más que haya comercios que dice que han vendido un 80% más que el año pasado, un 100% más que el año pasado, tuvimos respuestas hasta de 120, 150% más. Pero claro, lo comparamos con el índice de precio al consumidor de estos últimos 12 meses, que está rondando el 270%. Entonces, si comparamos esos incrementos nominales tan abultados, tan importantes aparentemente, cuando lo deflacionamos y lo comparamos con el índice de precios del consumidor, el último año, en realidad se está vendiendo menos. ¿Se comprende? Claro, bueno, eso por ahí da una mejor pauta en ese sentido, la da el segundo de los cuadros que repasábamos nosotros cuando se le pregunta cómo considera que han sido las ventas. Ahí hay Claro, bueno, eso nos llamó la atención este mes, porque tuvimos una importante respuesta que las consideran buenas o muy buenas, pero claro, hay que ponerlo en contexto. Es decir, en el contexto en que estamos, que hay caída de venta, cada comerciante está pensando que, bueno, que dentro de lo que ocurrió, su nivel de actividad, si bien no ha sido malo, lo consideran como bueno, digamos, pero claro, hay que ponerlo en contexto, ¿no es cierto? Nosotros, con nuestro relevamiento que hacemos en la ciudad de Santa Fe, alimentamos el informe nacional que elabora CAME, donde CAME, con el relevamiento, así como el nuestro, tiene de todas las provincias, de todas las ciudades del país, no de todas, pero de una muy buena cantidad, ellos elaboraron un índice que da que marzo contra marzo, en general, todos los rubros en promedio bajaron un 12,6%. Y lo más preocupante es que si tomamos el trimestre, enero, febrero, marzo 24, contra enero, febrero, marzo 23, la caída es de un 22%, lo cual es un número que ya empieza a preocupar. No fue un mes bueno, por más que los comerciantes, digamos, de alguna manera estén resignados y aceptando la situación en la que están, obviamente que no es un mes bueno, hubo muy pocas ventas. No hay que olvidar que también los comerciantes están empezando a sufrir sus aumentos de costos internos, de funcionamiento, de mantenimiento. Y bueno, y por el otro lado, la vereda de enfrente, los consumidores, las familias que hacen las compras,
están inmersos en una incertidumbre del futuro inmediato, no han llegado todavía las facturas de servicio, entonces eso hace que todo sea una retracción de ventas, ¿no? Sí. Pero bueno, sí. No, eso por ahí se refleja porque otra de las preguntas era cómo cree que evolucionarán sus ventas en los próximos 6 meses y ahí está muy dividida el panorama, la opinión, justamente producto de esta incertidumbre, imagino yo. Exactamente. Sí, hay un componente de optimismo natural que tienen los comerciantes que le permite abrir sus persianas todos los días, ¿no? Bueno, hay un 40 y pico % que dijo que se van a incrementar, pero hay otro 40 y pico que dice que se van a mantener y un 8% que van a bajar aún más. Claro, por eso sí, Así que bueno, la verdad que resumiendo, el panorama de este mes de marzo que terminó no es bueno para nada. Hay mucha incertidumbre, sobre todo, de ver qué es lo que va a pasar en los próximos meses. Y una pregunta, Carlos, porque fue un tema que se debatió en las últimas semanas que tiene que ver con el horario corrido. ¿Qué análisis se puede hacer de los resultados que tuvo la encuesta en este sentido? Bueno, la verdad que eso es para analizarlo detenidamente, ¿no? Porque nos da un panorama como dividido, el escenario dividido en tres partes bastante parecidas, digamos. Que es un no rotundo, o sea, tiene pensado implementar horario corrido, no un 37,5%, sí un 34%, y tal vez, lo que es una duda, obviamente, un 28,6%, casi un 29%. Fíjense ustedes que más o menos está repartido equilibradamente entre tres opciones. Ahora, ese sí del 34%, cuando entramos a preguntarle si lo va a hacer, si tiene pensado hacerlo todo el año o una parte del año, en una época del año, también se divide. Sí, en una época del año, 16%. Y sí, todo el año, un 18%. Y claro, si vamos al tercer grupo, el tal vez, el que nosotros le preguntamos, y nos responden tal vez, como que lo tienen en maduración a la decisión y a la idea, ahí la gente está un poco más decidida a que sea en una época del año. De ese 29% de tal vez en general, un 25% nos dice en una época del año y un 3% en todo el año. Es decir, me parece que la decisión general va a ser ir los comercios en su gran mayoría a un horario corrido, pero en cierta época del año. Bueno, tiene cierta lógica, porque los santafesinos sabemos que andar por la calle en enero o diciembre o febrero en esta ciudad es un poco complicado, ¿no? Sí, ni hablar, totalmente. La siesta se reduce muchísimo, el movimiento, y además teniendo en cuenta los costos, que debe ser otro de los factores que hoy los comerciantes suman a lo que es las preocupaciones que tienen, los costos de los servicios. Yo pensaba, Carlos Fabián, te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, un gusto escucharte. Yo pensaba, por un lado, más allá de las cuestiones culturales y de acostumbrarnos a algunos cambios que a veces cuestan en Santa Fe y en nuestro país, yo pensaba, ¿qué le conviene al comerciante dueño por sus empleados? Si hacer horario corrido, porque si no le tiene que dar al empleado en cuanto a movilidad y transporte público lo que consume ir en el transporte a hacer 4 viajes diarios. Eso por un lado. Pero también pensaba que, mirá cómo cada comerciante tiene que analizar esto, porque si no es el tema del transporte y lo haces horario corrido, tenés que darle de comer a tu empleado que hace horario corrido. Tal cual, sí. Y además hay un componente muy importante que es, además de los usos y costumbres y de todo ese comentario que hiciste vos muy acertadamente, también hay que pensar, hay que ubicarse, hay muchos factores que inciden en la decisión de horario corrido sí o horario corrido no. Ejemplo, el rubro. Hay rubros que es casi imprescindible que estén abiertos horario corrido. Ejemplo, se me ocurre, repuesteros, actividad de ferreterías, donde hay un espacio en el medio del día que la gente aprovecha y muy bien para ir a comprar. Claro. Pero hay otras actividades
que son más vinculadas a compras no tan necesarias y se prestan al paseo, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos meter todo en una misma vara y decir, bueno, el horario corrido sí, horario corrido no, son usos y costumbres, la ciudad tendrá que ir hacia el horario corrido, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que hay muchos componentes que hay que analizar. Lo que pasa es que el salto abrupto del costo del transporte público fue lo que sacudió, claro, exactamente, fue lo que motivó todo, poner en agenda tan rápidamente este tema, ¿no? Claro. Carlos, un abrazo y un gusto escucharte. Igualmente, muchas gracias a ustedes, hasta luego. Chau, chau. A mí me gustó la palabra usos y costumbres porque a veces uno tiene que copiar cosas que se hacen en otras partes del mundo porque son interesantes y porque hay que plasmarlas también, cambiar mentalmente un montón de cosas que estábamos acostumbrados. El tema del ahorro de energía, por ejemplo. En otros países lo tienen ya, pero aceitado, que cuando es verano es un horario y cuando es invierno para el ahorro de energía es otro. Estados Unidos, México, yo estaba leyendo días atrás, cómo automáticamente ya lo tiene la población acostumbrado con el gobierno para el ahorro de energía. Acá hacemos un lío si cambiamos el verano porque cambiamos 1 o 2 horas. Se intentó en algún momento, después no se hizo más. No. Ya que estamos tratando de ahorrar energía. Sí, más teniendo en cuenta, como yo le planteaba, hoy por hoy los costos de los servicios representan un porcentaje muy importante de los gastos generales que tienen los comercios aquí en Santa Fe. Las facturas de la luz, del gas, estos meses van a ser saladitas, por decirlo de alguna manera más suave. Hay algunas cosas que tenemos que hacerlo automático. Sí. Verano, invierno, y por se supuesto cambia la hora. Hay rubros que van a estar más predispuestos que otros a modificar este horario, incluso hasta zonas de la ciudad que por ahí están más predispuestas que otras a modificar el horario porque saben el movimiento que tienen, en los horarios donde tienen mayor o menor movimiento. Y a ver, lo del horario corrido no es algo obligatorio, es algo que se habló, se planteó y el comercio puede o no implementarlo. Claro. Después de acordar con los trabajadores, obviamente. Por supuesto. Puede haber comercios que sí y comercios que no. ¿Sí? Puede haber comercios que sí y comercios que no, digamos. Sí, no claro, es obligatorio. No es para todos. Es una posibilidad más que tienen los comercios de brindarle este servicio a la gente, a los clientes, de tener un horario corrido o no, mantener el horario cortado según... Gremialmente, cada gremio después estipula, como decíamos con Arese, si vos haces horario corrido tendrás que darle el almuerzo a tu empleado. Y si haces horario cortado, tendrás que darle... verás el tema del costo de los pasajes. El tema del costo de los pasajes. Hacerte cargo de los pasajes o de alguno de los pasajes que tenga el trabajador. Lo que hizo el Ministerio de Trabajo, una de las últimas decisiones, fue homologar un acuerdo para que el horario se pueda cambiar en determinadas épocas del año. Porque si no, uno fijaba con el trabajador, un empresario me refiero, fijaba con el trabajador un determinado horario, que por ejemplo era de corrido, y después si en el verano quería implementar horario cortado y el trabajador no quería, no podía hacerlo, digamos. Entonces ahora mediante este nuevo acuerdo se puede ir rotando el horario dependiendo de la época del año. Pero no es obligatorio esto, reitero, esto lo puede adoptar o no el comercio. Nos va a delatar la edad. A vos te tocó, a mí en LT10 me había tocado en su momento el refrigerio de 10 minutos. No. Un mate cocido con galletitas de agua, pero tenía un refrigerio de 10 minutos para... Claro, para poder hacer... Sí, alimentar, comer algo. Mitad de mañana, yo el turno de 6 horas, a las 3 horas, venía el cocinero, que en ese momento se estilaba, con el mate cocido y las 3 o 4 galletitas de agua. Claro, te lo daba la empresa eso. Te lo daba la empresa te lo daba. Dentro del convenio del refrigerio. Del trabajo. Del trabajo. Sí. 10:29, casi 10:30 de la mañana.